Así que vamos a examinar este tema. Este es el tema en cuanto a la fe y el sufrimiento. Cuando la fe y el sufrimiento se encuentran. Bien. Objetivos de la lección. En primer lugar, el objetivo es entender que el sufrimiento no puede negar la existencia de Dios. Eso es algo que debemos de aprender. El sufrimiento no puede negar la existencia de Dios. ¿Por qué coloco este objetivo inicialmente? Porque el sufrimiento, cuando se encuentra con la fe, con nuestra fe, muchas veces puede llevarnos a dudar de la existencia de un Dios amoroso y bueno. Y es lo que sucede. Vamos a verlo durante la lección. Este es uno de los riesgos que también vamos a ver en otra lección, los riesgos del sufrimiento. Y es que nos lleve a negar la existencia de Dios. Pero el objetivo de esta lección es entender que el sufrimiento no puede negar la existencia de Dios. Número 2, también vamos a encontrar o vamos a entender que no se encuentra respuesta para el problema del mal. No hay respuesta. No hay una respuesta definitiva. Y eso tenemos que aceptarlo. Ya podríamos nosotros decir, no, yo quiero encontrar la respuesta. Hermanos, lamentablemente no vamos a encontrar una respuesta definitiva al problema del mal. Número 3, vamos a también como objetivo de la lección entender que Dios no ignora el sufrimiento y en su plan está el eliminarlo. Esta es alguna de las conclusiones en las que quiero que nosotros terminemos al final de esta lección. Primero hay que entender el sufrimiento como producto del mal. Si hay sufrimiento es porque existe el mal. Entonces está unido el problema del sufrimiento y la pregunta ¿por qué existe el sufrimiento? A la pregunta ¿por qué existe el mal? Lo que se llamaría el problema del mal. Y ahí esa es la cuestión a discutir, el problema del mal. Esta cuestión, como les decía ahí, quizás es la objeción más seria que los incrédulos han traído contra el teísmo cristiano. Así que no es cualquier tema, es quizás la objeción más seria que se nos cuestiona como cristianos, o que le cuestionan a Dios más bien. ¿Cómo Dios puede existir si existe el mal? O al menos si existe Dios, no es el Dios que ustedes dicen. Porque si Dios nos amara, no habría sufrimiento, no habría mal como lo vemos. Esa es una objeción y es de las más serias. Pueden objetar otras cosas, que no hayan milagros, que no existen los milagros, pueden decir que Jesús nunca resucitó, que diferentes cuestiones que en realidad son bastante demostrables, ¿no? De que se equivocan en esos juicios y que la verdad es la que creemos. Pero en cuanto al problema del mal, esta sí es una objeción bastante seria. La más seria, como dicen muchos autores. Va a haber muchas preguntas que nosotros mismos nos hacemos. Si no nos las estamos haciendo, nos las vamos a hacer en el futuro. Acerca del mal, del producto del mal. Esto, por ejemplo, escribe Charles Templeton. Ya después les voy a decir quién es. Miren lo que dice. Leamos. ¿Es posible creer que hay un amoroso y preocupado creador cuando lo único que esta mujer necesitaba era lluvia? Esto es viendo una imagen de una mujer que moría. ¿Cómo un Dios amoroso le haría esto a una mujer? ¿Quién controla la lluvia? Yo no, ni usted tampoco. Él sí, eso era lo que creía. Sin embargo, cuando vi esa fotografía, de inmediato supe que no era posible que esto pasara si existía un Dios amoroso. De ninguna manera. ¿Quién más que un demonio destruyó un bebé y casi mata a su madre con agonía, cuando lo único que necesitaba era lluvia?
Después comencé considerando las plagas que pasaban a través de partes del planeta matando indiscriminadamente y comprendí con la claridad de un cristal que no es posible para una persona inteligente creer que hay una deidad que ama. Fíjense, son palabras fuertes, hermanos. Son palabras fuertes que justamente hablan del problema del mal. Si hay Dios y es bueno y amoroso, ¿por qué existe el sufrimiento? Entonces es una pregunta que no podemos nosotros esquivar. Tenemos que abordarla con valentía de que vamos a encontrar verdad que calme a la incertidumbre de la que surge esta pregunta. Así que, si escuchan bullas, son mis hijitos que corren por acá, lo normal, ¿no? Pero bueno, continuemos. ¿Quién es Charles Templeton? ¿Quién fue? ¿O quién es? No sé si sigue vivo, pero él fue un evangelista del gran trío poderoso de evangelistas en el cual estaba Billy Graham. Charles Templeton era del grupo de los grandes evangelistas de ese tiempo. Era un creyente. ¿Cómo llega a esta conclusión? Él abandona el cristianismo y abandona la fe. Y él termina pensando esto, lo que hemos leído hoy. Por lo tanto, el sufrimiento no es un tema que simplemente pasa y como que es una etapa de la vida y punto. El sufrimiento llega en cualquier momento, si no es en la vida de los que amamos, y nos hace cuestionarnos. Por eso este tema trata de cuando el sufrimiento y la fe se encuentran. Y es un tema que nos lleva entonces a la apologética. La apologética es la defensa de la fe. Este tema tiene que ver con apologética, el tema de hoy día. La apologética pudiéramos pensarla complicada de comprender, pero aunque pudiera ser a veces complicada de comprender, es necesario meditar en ello. Es necesario entender, porque si no enfrentamos las preguntas, primero no vamos a poder dar respuesta de nuestra fe a la gente. Y en segundo lugar, podríamos nosotros entrar en este conflicto de Charles Templeton y pensar que lo que pensamos y lo que creemos es por falta de inteligencia, o que creemos en un Dios porque no conocemos toda la verdad. ¿Es así? Vamos a ver que no es así. Pero en primer lugar, entonces, viene la pregunta. Si existe el mal, ¿entonces Dios no existe? Van a haber premisas que llevan a los incrédulos a decir que Dios no existe por consecuencia de haber meditado acerca del mal. Premisa número 1. Si Dios es todopoderoso, Él podría prevenir el mal. Premisa número 2. Si Dios es bueno, Él desearía prevenir el mal. Conclusión. Si Dios es todopoderoso y bueno, el mal no existiría. Premisa número 3. Pero existe el mal. Conclusión. Entonces, no existe un Dios todopoderoso y bueno. Estas son las premisas que los pensadores han tomado y por lo cual muchos se consideran ateos porque dicen nadie me puede resolver estas premisas y conclusiones. Entonces la pregunta está, si existe el mal, ¿entonces Dios no existe? ¿Qué respuestas tenemos a ello? En primer lugar, no podemos negar el mal y el sufrimiento. No podemos nosotros, para aceptar que Dios existe, entonces hacernos de la vista gorda acerca del mal y sufrimiento. El mal y el sufrimiento son reales. La conclusión de la premisa de que éste existe es verdad. Hay mucho dolor y aún en gente que vemos no lo merece. Digamos un bebé que sufre por una enfermedad. Podríamos preguntarnos, ¿qué mal hizo?
Pero no podemos basar la existencia de Dios o su bondad bajo nuestra percepción y razonamiento. Es decir, escuchen, si yo tengo una conclusión por mi razonamiento y yo por eso pienso que Dios no existe, yo estoy poniendo mi conclusión y mi razonamiento como la máxima verdad. Entonces me estoy colocando yo en la posición de Dios. ¿Me comprenden? Si yo digo, bajo mi razonamiento Dios no existe, entonces estoy asumiendo que mi razonamiento es más grande que lo que Dios piensa, el razonamiento de Dios. Y lo que no cuadra en mi cabeza tiene que ser descartado. Es así como llegamos a falsedades, cuando pensamos que nuestro pensamiento es la última verdad, nuestro razonamiento es la última verdad. Por lo tanto, si yo digo, por estas razones no existe Dios, realmente yo me estoy colocando como Dios. Si existe el mal, y yo lo veo y sufro por eso, y concluyo que Dios no existe, no significa que Dios no existe. Porque el solo hecho de cuestionarme qué es bueno y qué no es bueno, y si Dios es justo o no es justo, ¿de dónde extraigo yo esos conceptos? Y ahí viene parte de la apologética también. Si uno tiene conceptos de bueno o justo, es porque hay alguien que define qué es bueno o justo. Y no puedo ser yo mismo. Alguien define qué es bueno y justo. Y aquel que define ello es Dios. Por lo tanto, en mi propia evaluación de si Dios es justo o no es justo, yo estoy aceptando que existe Dios. Estos son temas un tanto filosóficos que tienen que ver con la apologética, pero tenemos que abordarlos. No podemos hablar del sufrimiento y fe sin considerar estos temas. Además, si creemos que Dios es tan grande como para quitar el mal, si pensamos que Dios es tan poderoso y grande como para quitar el mal, también debemos aceptar que es tan grande en su pensamiento y sabiduría. Y por lo tanto debe tener razones que yo no comprendo. Si yo considero que Dios es tan grande que puede eliminar el mal, también debo comprender que es tan grande que debe tener razones que en mi pequeñez no logro comprender. Por lo tanto, si existe el mal y no logro comprender por qué, eso no significa que Dios no existe. No puedo llegar a esa conclusión, porque yo mismo al percibir ese mal y entender que hay un Dios que puede desaparecerlo, también debo entender que hay razones que Él tiene que yo no entiendo. Él es más grande de lo que yo soy. Y eso nos debe llevar a una conclusión. Nos falta mucho por comprender. Y tenemos que aceptarlo. Y aceptando que nos falta mucho por comprender, frente a la pregunta, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué existe el sufrimiento? Lo que nos toca es seguir caminando en el proceso de aprender la verdad. Eso es lo que nos toca. No nos toca ya tomar una conclusión y dejarla ahí, sino nos toca más bien ser humildes y entender que todavía tenemos que seguir caminando en el proceso de aprender las grandes verdades de ese Dios tan grande y poderoso. Número 2. ¿Habrá respuesta a nuestras preguntas de por qué existe el sufrimiento? ¿Podremos llegar a respuestas? Hermanos, se han escrito libros en contra y a favor. No significa que, sí hay respuesta y es fácil y te la digo en este momento. Hermanos, es una pregunta que ha movido a los más grandes pensadores de todos los siglos. Así que, ¿habrá respuesta? Es la pregunta. Muchas veces nosotros nos hemos preguntado, ¿por qué, Dios? ¿Por qué?
¿Por qué sucede esto? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué le sucede esto? ¿Por qué nos sucede esto? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué te la llevas? ¿Por qué se enfermó? ¿Por qué no pisó el freno? ¿Por qué nací en este lugar? ¿Por qué me abandonaron? ¿Por qué? ¿Por qué hay sufrimiento? Son preguntas reales. Y entonces se crea un conflicto entre lo que creemos, quién es Dios, y lo que entendemos, que Dios es bueno, que Dios nos ama, que Dios es poderoso. Entra en conflicto eso que creemos con nuestra experiencia. Se crean preguntas entonces. Y entonces el sufrimiento y el mal cuestionan nuestra fe. El sufrimiento y el mal cuestionan nuestra fe. Tenemos que aceptarlo, hermanos. A veces si es que no hemos cuestionado nuestra fe, a veces es porque no hemos enfrentado nuestro sufrimiento. Lo ignoramos, lo dejamos a un lado. Porque sentimos que cuestiona nuestra fe, entonces yo no quiero cuestionar mi fe y entonces ignoro el dolor. Pero no, hay que tomar el sufrimiento y el mal que vemos y hay que hacernos las preguntas. Si es que hay respuesta, eso vamos a ver. Pero entonces dentro de la apologética, que es la defensa de nuestras creencias, llegamos a dos caminos. Un camino es la defensa, que es el propósito de demostrar que el problema del mal no puede desaprobar la existencia de Dios. Bien, el propósito de la defensa es demostrar que el problema del mal no puede desaprobar la existencia de Dios, como hemos estado conversando. Pero hay otro camino, hermanos. Y ese camino no es el de la defensa, sino el de la teodicea. Y la teodicea tiene el propósito de justificar los caminos de Dios para el hombre, demostrando la bondad de Dios en todas sus acciones. Quiero que comprendamos esto. La teodicea tiene el propósito de justificar a Dios, de demostrar con razonamientos que los caminos de Dios para el hombre siempre cargan con bondad. Y pareciera ser el camino correcto. Pero hay un problema con la teodicea. El problema es que es difícil vindicar la providencia de Dios en cada circunstancia de maldad. Si ha habido una violación, por ejemplo, ¿cómo vindico la providencia de Dios en esa circunstancia? La pregunta queda sin respuesta. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? La pregunta queda sin respuesta. No es fácil de responder. Y por eso la teodicea tiene un problema. Porque es difícil vindicar la providencia de Dios en cada circunstancia de maldad. ¿Qué es providencia? Eso también creo que era necesario definir porque estaba dentro de las preguntas de la lectura. Y es necesario definir qué es providencia. Providencia, ahí está abajo, les pongo, es la obra de Dios mediante la que preserva, gobierna y sostiene todas las cosas a través de su poder infinito. Eso es providencia. Es la obra de Dios mediante la que preserva, gobierna y sostiene todas las cosas a través de su poder infinito. O sea, nada sucede sin que Dios no esté ahí controlando. Nada sucede sin que Dios esté preservando y sosteniendo la existencia. Eso es providencia. Bien, volvamos al problema de la teodicea. En segundo lugar, es difícil brindar una reconciliación teórica satisfactoria entre la soberanía divina, la bondad y la maldad. O sea, no podemos nosotros pretender resolver la pregunta del sufrimiento de inmediato, con una respuesta.
o con un solo versículo. Es verdad que uno tiene que llegar a una paz en cuanto a este tema y esta pregunta, pero no es que sea fácil, hermanos. Así que no pensemos que el que sufre y pregunta por qué Dios, ay, a este hermano le falta conocimiento, pues, ay, este hermano es que no cree en Dios, ay, le falta madurar. No, hermanos. Por eso yo quería que leyeran esa lectura de tarea, porque el que escribe es un pastor que tiene años de ministerio, que ha escrito libros bíblicos lindos de bendición para la iglesia. Pero cuando a él le tocó sufrir, las preguntas empezaron a llegar. ¿Significaba que era un bebé en la fe? No. ¿Significaba que no conocía a Dios? Bueno, lo conocía más que muchos de nosotros. No, no completamente, porque nadie puede llegar a ello, pero conocía a Dios. Entonces, ¿cómo es que de repente llegan todas estas preguntas de por qué Dios? ¿Por qué Dios? Es porque eso es algo que surge de manera natural cuando el sufrimiento y la fe se encuentran. Y no podemos simplemente pensar que la teodicea va a solucionar todo. Es difícil reconciliar la teoría, reconciliar teórica y satisfactoriamente la soberanía de Dios y la bondad y la maldad. Por lo tanto, hermano, hermana, si ustedes están al momento con preguntas de por qué Dios, es normal, es normal. Pero no debemos quedarnos con el problema. Primero hay que entender que a este problema del mal hay que abordarlo por dos lados. Hay dos males, vamos a ver. El primero es el mal moral, ¿no? Es el mal que se da por el pecado de Adán. No había ningún mal, pero de repente aparece el mal moral, el pecado de Adán, que es por desobediencia contra Dios. Y en segundo lugar está el mal natural, que es consecuencia del mal moral. Nosotros encontramos en Génesis 3 que es por el mal moral, el pecado de Adán, que el mal natural llega. Antes no habían terremotos, no había muertes, no habían inundaciones, no habían incendios, no habían problemas con la naturaleza, no habían problemas de mal natural. Pero una vez que entra el mal moral, como consecuencia y maldición que Dios pone, entra el mal natural. Entonces, entendemos lo que sucede y la naturaleza y todas las desgracias son consecuencia del mal moral. El mal natural se puede explicar porque existe mal natural por el mal moral. Pero eso nos deja con la siguiente pregunta. ¿Por qué y cómo existió el mal moral? Bueno, ahí les pongo algunas cositas acerca del mal natural. Dios es el que ordenó que el universo resista al gobernador humano hasta que el gobernador humano deje de resistir a Dios. Esta es una frase de John Frame, es un escritor, un apologeta. Y en Colosenses 1:20 nos damos cuenta que justamente Dios busca reconciliar todas las cosas, hablando también de la naturaleza, reconciliar todas las cosas en Él, en Jesús. Así que ese mal natural es real y Dios no lo ignora, pero todo esto se verá reconciliado en Jesús. Pero el mal natural viene como consecuencia del mal moral. Ahora hablemos del problema del mal moral. Muchos dicen, nuevamente, como Teodicea, que el mal moral se resuelve a la pregunta ¿por qué existió el pecado? ¿Por qué el mal moral existe? La respuesta está en Romanos 9:17. Vamos a Romanos 9:17. ¿Qué dice Romanos 9:17? Dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti, y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Nuevamente, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra.
Es decir, en otras palabras, ¿por qué existe el mal moral? ¿Por qué el hombre peca? ¿O por qué el hombre pecó? La conclusión es que Dios levanta gente perversa para que prevaleciendo contra ella, Él pueda mostrar su poder y su nombre en la tierra. Y es verdad esto de aquí. Y sí responde algo, pero no me responde toda la infinidad de preguntas que surgen después. Ese es el tema con la teodicea, que aunque se da respuesta, surgen otras preguntas. Es difícil responder a esta pregunta. Miren las preguntas que surgen. ¿Por qué? Y son preguntas que me las hace mi hijo desde los 8 o 7 años. ¿Por qué creó Dios a alguien con la posibilidad de pecar? ¿Por qué no muestra su poder y su nombre sin que pequeños bebés tengan que sufrir? ¿De dónde vino la serpiente que tentó a Eva? Si no era mala al inicio, ¿cómo la serpiente se hizo mala? Si Dios los creó sin mal, ¿cómo el mal se introdujo? O sea, son preguntas acerca del mal moral. ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué existe el sufrimiento? No es fácil. Parecen preguntas sin respuesta. Y el problema del mal es un misterio, hermanos, que no se ha resuelto en los siglos. El problema está en nosotros cuando queremos dar respuesta a todo. Y al querer dar respuesta a todo, entonces así tenemos una sensación de control. A veces nuestro deseo no es conocer más a Dios y llegar a la verdad. A veces nuestro deseo al hacer preguntas es tener el control. Es no sentirnos desprotegidos, sino controlar y por eso tener respuesta de todo. Y entonces ahí vemos la gran sabiduría de Dios, que a muchas preguntas nos ha dejado sin respuesta, como para hacernos entender, somos humanos, no tenemos la sabiduría del universo, nos falta tanto, somos frágiles, somos criaturas, no somos el creador. El problema está en querer dar respuesta a todo y así tener el control. Pero para mucho no tendremos respuestas, hermanos. Ejemplos bíblicos de que los personajes se quedaron sin respuesta. Tenemos ejemplos bíblicos. Adán. Cuando él peca y Dios se acerca a él y le dice, ¿qué pasó? Adán le dice, tu culpa, tú me diste a esa mujer. La mujer que tú me diste. Y Dios le dice, ay, Adán, es que yo pensé que tú ibas a hacer las cosas diferentes, que Adán, yo la creé con otro propósito, ¿no? Dios no da respuesta. A la acusación de Adán contra Dios, Dios no da respuesta, Dios no se defiende. Dios deja sin respuesta ese interrogante de Adán. Vamos a otro ejemplo, Job. Job también hace varias preguntas a Dios. Y Dios no le contesta a esas preguntas. Las deja sin respuesta. ¿Por qué? Le pregunta Job. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y lo que Dios hace es decirle, ven, ahora yo te voy a preguntar. No le da respuesta. Le pregunta, ¿dónde estabas tú cuando yo creé el universo? Tú que sabes tanto. Al que creó los mares. Entonces, hay muchos ejemplos bíblicos, hermanos, de preguntas sin respuesta. Y en Romanos 3 al 8, esto me pareció magnífico también. Vamos, hay que leerlo. Romanos 3, del 3 al 8. No se desesperance su corazón, hermano mío, hermana mía, por si acaso. No es que vamos a quedarnos sin respuesta. No, Dios responde, pero no a la pregunta que hemos hecho. Miren, por ejemplo, este ejemplo en Romanos 3, del 3 al 8.
Vamos a leerlo. Dice, entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? Responde, de ningún modo. Antes bien, sea hallado Dios veraz. Miren, es casi igual a lo que se responde con Job. No responde la pregunta, más bien muestra quién es Dios. No responde específicamente la pregunta, sino que muestra quién es Dios. Dios es veraz. Sigamos. Aunque todo hombre sea hallado mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Pero si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Hablo en términos humanos. De ningún modo, pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué también soy yo aún juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia, o como algunos afirman, que nosotros decimos, hagamos el mal para que venga el bien? La condenación de los tales es justa. De ahí, el pasaje en general, y podemos leer después la justificación por la fe en Jesús, nos va a mostrar que hay muchas preguntas que ahí se hacen, que quedan sin respuesta, pero la respuesta que se da es más bien otra. No responde a la pregunta, ¿es Dios injusto? No lo responde. Más bien muestra a Dios como Él es. Y eso muchas veces se va a dar cuando nosotros hagamos la pregunta, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? A veces hay silencio. Y más bien viene una respuesta más contundente. Vamos a Éxodo 33, 19. Éxodo 33, 19. Tal vez recordamos la lectura bíblica completa que estamos haciendo. Éxodo 33, 19 dice, y el Señor respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti, y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia, y tendré compasión de quien tendré compasión. Fíjense la respuesta de Dios. Yo voy a tener misericordia de quien yo tenga misericordia, y compasión de quien yo tenga compasión. No nos responde la pregunta de por qué estoy sufriendo. Se reserva el derecho, aun cuando esto ofenda los valores humanos. Dios es Dios y Él se reserva los derechos. Y Dios no está obligado a explicar. Esto no significa que Dios no sea amoroso. Ya nos lo ha demostrado con Jesús en la cruz. No podemos dudar de su amor. Pero debemos entender que Dios no está obligado a explicar. Podríamos hacerle muchas preguntas y Dios no está obligado a explicarnos. Y más bien, lo que se encuentra en la Biblia es que la acusación que le damos a Dios, Él nos la devuelve. Ezequiel 18:25 nos lo muestra, hay que leerlo. Ezequiel 18:25. Hermanos, no se desesperance su corazón. Todavía no he terminado la lección. Dios no es malo. Dios nos ama, lo ha demostrado con Cristo. Así que sigamos aprendiendo. Ezequiel 18:25, miren lo que dice. Y ustedes dicen, no es recto el camino del Señor. Oigan ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? No son los caminos de ustedes, no son los caminos de ustedes los que no son rectos. Perdón, en pregunta, Luis, ¿no son los caminos de ustedes los que no son rectos? Fíjense, el pueblo dice, no es recto el camino del Señor. Y el Señor le responde, no se excusa, no les da respuesta a su acusación. Más bien les invierte la pregunta y les dice, ¿no son los caminos de ustedes los que no son rectos? Y es parte de la respuesta de Dios.
Mateo 20, del 1 al 16, es la parábola que Jesús cuenta acerca del el dueño del... Vamos a leerlo para no confundirme. Es el que contrata varios trabajadores, ¿no? Pero algunos los contrata para todo el día y a otros los contrata para menos horas y a otros los contrata para la última hora de trabajo. Y a todos les paga igual. De la viña, la parábola de los obreros en la viña. Al final a todos les paga igual, aunque algunos habían trabajado menos. Y entonces estaban enojados ellos diciendo que esto es injusto. Y el dueño de la viña no va y les pide perdón y perdóneme. No, el dueño de la viña más bien invierte la acusación. Y les dice, o sea, ¿ustedes se enojan por mi bondad? ¿Porque yo quiero dar? ¿Se enojan ustedes? Es interesante, ¿no? A la acusación contra Dios, diciéndole eres injusto, ¿por qué hay sufrimiento? Tú eres malo, él más bien invierte las preguntas. Eso lo encontramos en la Biblia. Pero también encontramos una maravillosa verdad en la Biblia. Y aquí es donde viene la esperanza, hermanos. La Biblia sí trata con el problema del mal. No es que lo ignora. La Biblia trata con el problema del mal. Y debemos aprender cómo es que la Biblia aborda este tema. Las preguntas están permitidas y en la Biblia encontramos que Dios permite las preguntas, pero debemos tener cuidado de cómo las hacemos. Tengamos cuidado de hacerlas en tono acusatorio, hermanos. Las preguntas están permitidas, pero ¿acusaremos a Dios de injusto, de infiel, de falto de amor cuando nos ha dado a Jesús? Tengamos cuidado de cómo hacemos las preguntas, no sea demandando respuesta con orgullo. Tengamos cuidado de hacerlas dudando de la bondad de Dios. La maravillosa verdad es que la Biblia sí trata con el problema del mal. La maravillosa verdad es que sí debemos aprender cómo abordar la verdad, la pregunta, perdón, las preguntas, el problema del mal. Pero también tenemos que saber que aunque las preguntas están permitidas, debemos aprender a hacerlas con el cuidado debido. No vaya a ser que Dios entonces le invierta y nos diga a nosotros, ¿tú me acusas de injusto? ¿Tú me acusas de egoísta? ¿Tú me acusas de pecador? Entonces terminemos como Job, ¿no? Yo de oídas había oído, ahora entiendo. Perdóname. Es lo que Job le dice en el pasaje, ahí en la cita que he puesto. Pueden leerla luego. Es lo que él dice. Arrepentido estoy. Aquí una frase acerca de Timothy Keller. Este libro muy bueno. Yo les recomiendo que lo consigan. Muy, muy bueno. Es de apologética. Hay esta frase que destaco. Dice, aun cuando el cristianismo no da una respuesta directa e inmediata en cada caso particular de sufrimiento, pone a nuestra disposición recursos de hondo calado para poder hacer frente al sufrimiento de forma esperanzada y con valentía, en vez de dejarnos llevar por la amargura y la desesperanza. Y todo el capítulo en particular de acerca del sufrimiento es muy, muy bueno. Yo les recomiendo conseguir este libro. Número 3 es el tercer objetivo de la clase. Es que Dios no ignora el sufrimiento y Dios ha dado solución eterna. Y esto es maravilloso. No debemos quedarnos solo con la idea, Dios no nos dará respuesta acerca de este problema del mal moral, o problema del mal, o el por qué existe el sufrimiento. Pero no significa que Dios ignore el sufrimiento. Dios no lo ignora. Y al contrario, Dios ha dado solución eterna al sufrimiento y al mal. Por ello, sí es posible vivir una vida feliz y fiel, sin una respuesta acerca del problema del mal. Sí es posible vivir una vida feliz y fiel.
Y algo lindo también que lo encontré en un libro, creo que de John Frame, es la siguiente frase. No la puse entre comillas, pero no es mi frase, es de otro, es de un autor. Dice ahí, la historia en la Biblia gira en torno a la entrada del pecado y la maldad en el mundo y en torno al plan de Dios para destruirlo. Lean la Biblia, leamos la Biblia, hermanos, miren lo maravilloso de la Biblia. La historia de en la Biblia gira en torno a la entrada del pecado y la maldad en el mundo y en torno al plan de Dios para destruirlo. Es la magnífica historia de la Biblia, no hay mejor historia. Como un libro se titula, La mejor historia. Es la mejor historia. Porque es la verdad. Llegará el día en el que Dios destruirá el sufrimiento y el mal. Dios no ha abandonado a los suyos. Aquí voy a dar varios títulos de diapositiva que realmente lo vamos a ir abordando en los diferentes temas a lo largo del curso. Dios no ha abandonado a los suyos. Una y otra vez la Biblia nos muestra a un Dios al lado de los que sufren, que presta su oído a los que sufren y a los que claman. Nos recuerda una y otra vez en su palabra, no temas. Dicen que 365 veces en la Biblia está esta frase de Dios diciendo, no temas. Además de eso, Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Dios no ha abandonado a los suyos en medio del sufrimiento. Se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y por esto quizá la pregunta no es saber por qué sufro, sino por qué puedo vivir esto con Dios a mi lado. Quizá la pregunta no es preguntarnos por qué sufro, sino preguntarle, Señor, ¿quién es el hombre para que te hayas acordado de él? ¿Quién es el hombre para que lo vengas a visitar? ¿Quién soy para que me acompañes? Gracias, Señor. ¿Por qué me acompañas? Y su respuesta es clarísima en la Biblia, eso sí, porque te amo. Y para la gloria de mi nombre, estoy en tu debilidad. Maravilloso. Dios no nos ha abandonado. Además de eso, Dios conoce lo que vivimos. Lo encontramos en la Biblia. Dios nos entiende en todo lo que vivimos. Dios nos entiende. Entonces, aquí viene una pregunta de curso de Cristología. Esta es la tarea. Igual la voy a colocar con detalle en el Classroom, pero la pregunta de tarea es, ¿qué cosas sufrió Jesús que tú has sufrido o estás sufriendo? ¿Qué cosas sufrió Jesús que tú has sufrido o estás sufriendo? Porque Dios conoce lo que vivimos, todo lo que hemos sufrido. Él lo sufrió. Él nos comprende. No es que es un Dios lejano que no sabe lo que nos pasa. Claro que sabe. Así que a resolver esta pregunta de tarea, hermanos. Y Jesús es la mejor respuesta al final. Isaías 53. Leámoslo juntos, hermanos. Tenemos tiempo todavía. Isaías 53 dice, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado, y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, pero Él fue herido por nuestras transgresiones,
molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado, y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca. Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Ese es nuestro Señor Jesús. Jesús es la mejor respuesta a la pregunta. No es la respuesta que esperábamos para de manera específica contestarla, pero es la respuesta que trae calma a nuestro corazón en medio de toda la tormenta. Dios, esta es una frase de Tim Keller, Dios se toma en serio, Dios se toma tan en serio nuestras desgracias y nuestros sufrimientos que estuvo dispuesto a asumirlos en su propia persona. El sufrimiento no es en vano. Eso también lo vamos a ver en su momento en algunas de las lecciones. Santiago 1, 2 al 4 dice que estemos gozosos cuando estemos sometidos a diversas pruebas. Apocalipsis 21, 4 al 5, es mi versículo favorito desde pequeño. No habrá más llanto. Vamos a leerlo. Apocalipsis 21, 4 y 5. Los que no lo conocían o no lo tenían marcado, márquenlo, hermanos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que está sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Esta es la promesa del cielo. Enjugará toda lágrima de sus ojos. Qué bella imagen. Las lágrimas que corren por las mejillas, Él las enjugará. Dios es nuestro Dios, es personal, a pesar de ser tan grande. Él es personal, se acerca, enjuga la lágrima de nuestros ojos. Ya no habrá más muerte, ni más duelo, ni clamor, ni dolor. Todas esas cosas habrán pasado. Y hay mayor alegría en recuperar lo que se había perdido. Aquí les dejo dos frases acerca del cielo como victoria final. Una frase de C.S. Lewis y otra de Tim Keller. Con esto concluimos. Hay quienes dicen, con relación a un sufrimiento pasajero, ninguna futura felicidad puede compensarlo. E ignoran sin duda que el cielo, una vez alcanzado, operará en retrospectiva y transformará la agonía en gloria. Tim Keller dice, será la derrota definitiva del mal y el sufrimiento. Y no solo llegarán a su fin nuestros males, sino que serán vencidos de forma tal que todo lo ocurrido servirá tan solo para hacer de nuestra vida futura una ocasión de gozo eterno.
Bien, hermanos, ha sido todo por hoy. Esa es la lección de hoy día en cuanto a por qué existe el sufrimiento cuando la fe y el sufrimiento se encuentran. ¿Se resolvió la pregunta? No. Y es lo que les dije, no se puede resolver esta pregunta así de fácil. Pero la Biblia sí nos da mucha más esperanza y nos da mucha más enseñanza que nos ayuda a que a pesar de no tener respuesta, podemos vivir gozosos, satisfechos, con esperanza y con el poder de su Espíritu, impulsándonos a hacer todo lo que Él nos ha mandado. Y hay mucho más que aprender, hermanos. Vamos a orar para concluir. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por mostrarnos quién eres tú, que ante tantas preguntas a veces pecamos, pero tú no nos dices que no preguntemos, nos invitas a preguntar, pero nos respondes con una sabiduría más grande de lo que podríamos imaginar. Te rogamos que en medio de todas nuestras preguntas siempre encontremos tu paciencia, tu enseñanza, tu corrección también, pero que siempre te encontremos a ti, Señor. Atiende a nuestras preguntas, aún así carguen con una acusación y orgullo escondido. Atiéndenos y corrígenos. Queremos conocerte tal como tú eres. Y a pesar que no haya claridad en por qué se sufre, que tu palabra nos dé la esperanza de que todo tiene un propósito, y un propósito magnífico, que quizá ahorita no entendemos, pero entenderemos. Un día entenderemos. Señor, síguenos enseñando con tu palabra. Tú eres Dios. Y te adoramos por eso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Gracias, muchas gracias por el tiempo. Tienen 20 minutos como para que los que no hayan hecho su tarea la hagan. Y